Saludos, soy Óscar Calatayud Gómez, doctorando por la Universidad Politécnica de Valencia, y os doy la bienvenida a la ponencia titulada Del juego al concepto sonoro, recursos de gamificación para la experimentación de la micropolifonía en las enseñanzas profesionales de música. Antes de empezar, me gustaría agradecer vuestra atención a aquellos que visualizáis esta presentación, así como a la organización del Segundo Congreso Internacional Lúdica por permitirme presentar esta ponencia. El primero de los apartados que caracteriza esta presentación, el de la introducción, permite la contextualización de los contenidos a través de la respuesta a una serie de cuestiones. Esta ponencia trata sobre la creación de recursos de gamificación focalizados en la exploración de la técnica compositiva de la micropolifonía en un entorno educativo previo a su utilización performativa y teórica. Se realiza en el aula de las asignaturas teórico-prácticas de las enseñanzas profesionales de música, especialmente aquellas impartidas a partir del tercer curso. Y finalmente se enmarca dentro de la tesis doctoral que trata de la evolución de la técnica compositiva de la micropolifonía y su connotación interdisciplinar. Los objetivos que se persiguen cumplir con el desarrollo del proceso de investigación pasan por explorar la técnica compositiva de la micropolifonía mediante recursos de gamificación en el aula de las asignaturas teórico-prácticas de las enseñanzas profesionales de música. Desarrollar en el alumnado competencias interpretativas, perceptivas, creativas y musicológicas. Crear recursos de gamificación que amplíen las herramientas pedagógicas disponibles. Y finalmente, reconocer técnicas compositivas de la segunda mitad del siglo XX de forma previa a su empleo académico. Seguidamente, los procedimientos metodológicos utilizados en la investigación se definen por la investigación documental, método que permite establecer la definición de la técnica compositiva de la micropolifonía, así como los fundamentos que constituyen los tres métodos específicos en su utilización. La sistematización, cuyo empleo posibilita el diseño de recursos de gamificación adaptados al contexto de las asignaturas teórico-prácticas, estableciendo las ejemplificaciones y características básicas que se trasladan al alumnado. Y la experimentación, que permite implementar los recursos a través de la creación de la micropolifonía de forma performativa mediante el establecimiento de premisas iniciales, así como cartas de evento o gestualidades que conducen al desarrollo de la creatividad e improvisación. Con todo lo expuesto anteriormente, los resultados que se muestran a continuación se establecen como núcleo central de esta presentación. El primer resultado, titulado Niebla sonora, se basa en la creación del primer recurso de gamificación con la finalidad de explorar la micropolifonía contrapuntística. En este sentido, al igual que en los otros resultados y recursos de gamificación, su sistematización pasa por cuatro partes: la identificación, la caracterización, la activación y la variación. En primer lugar, la identificación auditiva de las características musicales que caracterizan la micropolifonía contrapuntística se establece a través de fragmentos de obras de Giorgi Ligeti, concretamente el Introitus de Requiem, así como los movimientos primero y tercero de las 10 piezas para quinteto de viento. En segundo lugar, la caracterización se basa en la contextualización de la micropolifonía contrapuntística mediante la presentación de sus características básicas. La creación de una textura musical de alta densidad mediante la superposición de líneas melódicas distintas, la dimensión horizontal y vertical, basadas principalmente en intervalos breves de unísono cromático o segunda mayor y menor, aunque puedan producirse de forma específica intervalos más amplios. Los inicios y finales rítmicos sucesivos,
y con distintas notas en los intervalos previamente mencionados, aunque también puede experimentarse con inicios y finales rítmicos simultáneos. Y finalmente los parámetros de ritmo, dinámica y articulación, los cuales deben guardar una homogeneidad sin contrastes entre las distintas partes. En tercer lugar, la activación se define por las premisas iniciales que permiten activar el proceso creativo de improvisación musical a través de las siguientes directrices. Establecer de forma individual una línea melódica que inicie de forma sucesiva a la previamente escuchada, manteniendo los parámetros de ritmo, dinámica, agógica y articulación escuchados. Evitar la interpretación de una misma altura de forma simultánea a otra parte, la imitación directa o la imitación a distintas alturas de células o motivos melódicos ya escuchados. Finalmente, evitar también la generación de subtexturas homofónicas de motivos rítmicos coincidentes con otras líneas melódicas. Finalmente, la variación se establece a través de las siguientes cartas de evento o gestualidades, que permiten al líder o director de la agrupación la variación de la sonoridad global o la interpretación individual de las líneas melódicas. En este sentido, dichas cartas de evento hacen referencia a la modificación de los intervalos con los que se continúa cada línea melódica, la modificación de la direccionalidad ascendente, descendente o estática de las líneas melódicas, así como la modificación de parámetros musicales como la dinámica, la articulación y el ritmo. El segundo resultado, titulado El laberinto de los ecos, se basa en la creación del segundo recurso de gamificación con la finalidad de explorar la micropolifonía microcanónica. En primer lugar, la identificación auditiva de las características musicales que caracterizan en este caso la micropolifonía microcanónica vuelve a presentarse a través de fragmentos de obras de Giorgi Ligeti, como puedan ser el Kyrie de Requiem, Lux Eterna y Lontano. En segundo lugar, la caracterización vuelve a basarse en la contextualización de la micropolifonía microcanónica, mediante la presentación de sus características básicas. De nuevo basan por la creación de una textura musical de alta densidad mediante la superposición de líneas melódicas distintas, la dimensión horizontal y vertical, que vuelven a basarse en intervalos breves, aunque de forma específica puedan utilizarse intervalos más amplios, los inicios y finales rítmicos sucesivos y con distintas notas en los intervalos previamente mencionados, y finalmente los parámetros de ritmo, dinámica y articulación, que también deben guardar una homogeneidad sin contrastes entre las distintas partes. En tercer lugar, la activación se define en este caso por premisas iniciales que activan el proceso creativo de improvisación musical a través de las siguientes directrices. El inicio de la textura sonora a través de una línea melódica individual que guarde las características básicas. La introducción en la textura mediante el inicio rítmico sucesivo de la línea melódica a través de la imitación directa al unísono, procedimiento que debe mantenerse con la introducción de nuevas líneas. Evitar la similitud simultánea en el parámetro de altura, atendiendo a la improvisación libre en el ritmo. Los parámetros de ritmo, dinámica, agógica y articulación también deben guardar la línea melódica anterior y finalmente cada parte instrumental puede tener asignadas unas células rítmicas específicas que pasen por valores de duración regular e irregular. Finalmente, la variación se vuelve a establecer a través de las siguientes cartas de evento o gestualidades, que permiten al líder o director de la agrupación la variación tanto de la sonoridad global como de la interpretación individual de las líneas melódicas. Unas cartas de evento o gestualidades que se añaden a aquellas que ya han sido presentadas en el primer recurso y que hacen referencia a la introducción de timbres similares o distintos, el cambio de células rítmicas definidas por valores de duración regular o irregular, y finalmente el aumento o disminución de la figuración rítmica empleada. El tercer resultado, titulado Máquina Ligeti, se basa en la creación del tercer recurso de gamificación con la finalidad de explorar la micropolifonía de patrones mecánicos.
En primer lugar, la identificación auditiva de las características musicales que caracterizan la micropolifonía de patrones mecánicos se establece de nuevo a través de fragmentos de obras de Giorgio Ligeti. Para este caso se ha escogido las obras de Continuum, Culé y el movimiento octavo de las 10 piezas para quinteto de viento. En segundo lugar, la caracterización vuelve a basarse en la contextualización de la micropolifonía de patrones mecánicos, mediante la presentación de sus características básicas. En este caso, la creación de una textura musical de alta densidad mediante la repetición constante y rápida de un motivo melódico rítmico. La dimensión horizontal, que se basa en un motivo melódico rítmico específico, que varía de forma lenta y progresiva los parámetros de altura y ritmo. La dimensión vertical puede basarse en la imitación directa a la octava de la línea melódica principal o previamente establecida, así como la imitación a otros intervalos o la utilización de motivos melódicos rítmicos distintos. Finalmente, los parámetros de dinámica y articulación deben guardar una homogeneidad sin contrastes entre las partes. En tercer lugar, la activación se define por premisas iniciales que activan el proceso creativo de improvisación musical a través de las siguientes directrices. La interpretación individual de una única línea melódica creada por el iniciador de la improvisación, variando sus elementos constituyentes de forma progresiva y lenta. Evitar la simultaneidad mediante el desplazamiento del inicio de los motivos, la utilización de células rítmicas distintas que guarden las mismas notas y con el mismo orden de aparición. Y finalmente, desarrollar la asincronía mediante procedimientos de adición, sustracción y cambios de acentuación. Finalmente, la variación se vuelve a establecer a través de las siguientes cartas de evento o gestualidades, que vuelven a permitir al líder o director de la agrupación la variación de la sonoridad global, así como la interpretación individual de las líneas melódicas, además de las ya presentadas tanto para el primer como para el segundo recurso de gamificación. Estas cartas pasan por la adición rítmica de notas de la misma duración que las que caracterizan el motivo melódico rítmico inicial, la sustracción rítmica de notas, ya sea en el interior del motivo o en sus límites externos, los cambios de acentuación en las notas del motivo melódico rítmico, así como la mutación de las alturas constituyentes del motivo, tanto de forma específica como de forma continua. Con todo lo presentado anteriormente, las conclusiones de la presente investigación son las siguientes. La gamificación facilita un acercamiento inicial a la micropolifonía mediante la experimentación sonora con la voz, el instrumento y las herramientas digitales, permitiendo su exploración en un nivel académico previo a su aplicación interpretativa y compositiva. Su implementación contribuye al desarrollo integrado de competencias interpretativas, perceptivas, creativas y musicológicas, articulando de forma conjunta la teoría y la práctica. Finalmente, los recursos de gamificación amplían las herramientas didácticas disponibles en las enseñanzas profesionales de música y refuerzan el papel de la creatividad y la improvisación en la comprensión de distintos lenguajes compositivos. Con esto finaliza la presentación de la ponencia titulada Del juego al concepto sonoro. Recursos de gamificación para la experimentación de la micropolifonía en las enseñanzas profesionales de música. Muchas gracias por su atención.